Bueno, hoy es el cuarto día. Eh, Vamos a leer un sutta muy conocido que es el Majjhima Nikaya número 10, que es el discurso sobre los cuatro fundamentos de la atención. Es un sutta que se lee un montón de veces. Les pido que presten mucha atención eh, porque tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando estos 3 días que pasaron. Me parece que es una buena lectura para lo que viene del retiro, que es preparar la mente para empezar a poder investigar el origen dependiente, que es lo que va a consistir las charlas de los días que siguen. ¿Sí? Vamos a hablar del origen dependiente de manera bastante exhaustiva. Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando entre los Kurus, donde había uno de sus pueblos de nombre Kama Sadama. Estando allí el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras: Monjes, venerable Señor, contestaron los monjes, y el bienaventurado continuó. Los Kurus son una región del norte de India, y este discurso Buda lo da 20 años después de su iluminación. A los 60. 55. O sea que, digamos, ya era un maestro con mucha experiencia, tenía 20 años enseñando. Monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 establecimientos de la atención consciente. ¿Sí? Entonces, la purificación de los seres significa eso, que la mente de esos seres esté en el presente, ¿sí? Sin obstrucciones, sin distracciones. La superación de la pena y la lamentación, está bueno, para la desaparición del dolor y la aflicción. ¿La superación de qué? Desaparición del dolor y de la aflicción. De la pena y la lamentación. Superación de la pena y la lamentación. Ah. Entonces, ¿cuáles son estos 4 establecimientos de la atención consciente? He aquí, monjes, el monje mora contemplando el cuerpo como el cuerpo, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Él mora contemplando las sensaciones como sensaciones, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Él mora contemplando la mente como mente, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. Él mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales, ardiente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y la aflicción por el mundo. ¿Sí? Entonces esta es la declaración breve que hace el Buda. ¿Aflicción? Aflicción. Aflicción. ¿Sí? Y fíjense que los 4, dice que la persona deja atrás la codicia y la aflicción. ¿Sí? O sea que para observar el cuerpo como el cuerpo, la sensación como la sensación, la mente como la mente y los objetos mentales como objetos mentales, para poder observar eso, tengo que dejar atrás la aflicción y la codicia. En otra palabra, la avidez. ¿Sí? Si no, no estoy observando. No puedo contemplar, en realidad, no puedo observar lo que está sucediendo, estoy identificándome. Y como monjes, el monje o la persona mora contemplando el cuerpo como el cuerpo. He aquí, monjes, el monje va al bosque, al pie de un árbol o a una choza vacía y se sienta. Habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo cómodamente erguido y establece su atención consciente enfrente. Siempre consciente, atento, inhala, y conscientemente atento, exhala.
Cuando hace una inhalación larga, entiende, mi inhalación es larga. Cuando hace una exhalación larga, entiende, mi exhalación es larga. Cuando hace una inhalación corta, entiende, mi inhalación es corta. O cuando hace una exhalación corta, entiende, mi exhalación es corta. Y entrena así. Voy a inhalar experimentando el cuerpo entero y se entrena así. Voy a exhalar experimentando el cuerpo entero y se entrena así. Voy a inhalar calmando las formaciones corporales y se entrena así. Voy a exhalar calmando las formaciones corporales. Al igual que un hábil tornero o su aprendiz, al hacer girar un gran giro entiende, estoy haciendo un giro grande, o al hacer un giro pequeño entiende, estoy haciendo un giro pequeño. De la misma manera, monjes, el monje cuando hace una inhalación larga, entiende, inhala larga, cuando hace una inhalación corta, entiende, inhala corta y vuelve a mencionar todo, ¿sí? ¿Qué son las formaciones corporales? El cuerpo. Los 4 elementos. ¿Sí? Ah, El aspecto sólido, el aspecto acuoso de la materia, el aspecto calórico y el aspecto gaseoso. Bien, esta es como las indicaciones, es como la indicación principal, ¿sí? Pero fíjense que lo que repite Buda es que la persona entiende. O sea que cuando está observando el cuerpo, comprende lo que está pasando. Si inspira corto, si inspira largo, no es que se enfoca en la respiración, solamente comprende, ¿sí? Sabe. ¿Por qué esto es importante? Porque la respiración es lo que nos hace sentir la formación corporal. Es una de las cosas que nos hace sentir la formación corporal. Por eso cuando uno llega al cuarto yana y la respiración se vuelve prácticamente imperceptible, uno deja de sentir el cuerpo. ¿Sí? Entonces uno puede observar el cuerpo a través de la respiración. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo acá, fíjense, es que para poder observar da la indicación de que el cuerpo se tiene que calmar. La formación corporal se tiene que calmar. ¿Sí? Es decir, relajar. Claro. Si no se tranquiliza, si no se relaja, no puede observar el cuerpo. Pero fíjense que ya de entrada da 2 indicaciones importantes. Tiene que saber qué está pasando, es decir, tengo que estar atento, por un lado, y segundo, tengo que estar tranquilo. Samatha y Vipassana, twin. ¿Sí? Lo que sigue es un párrafo que está agregado y que está colocado acá, pero es un párrafo que tiene que ver con los comentarios, que lo voy a leer solo ahora, después no lo voy a volver a repetir, porque lo repite después de cada uno de los fundamentos, que dice así: de esta manera, mora contemplando el cuerpo como el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo como cuerpo de ambas formas, interna y externamente, mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo, mora contemplando la naturaleza del cese del cuerpo, o mora contemplando ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese, o estando consciente de que he aquí el cuerpo simplemente se establece en él en la medida necesaria para un conocimiento descubierto y la atención consciente, y mora con independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así, monjes, como el monje mora contemplando el cuerpo como el cuerpo. Entonces lo que está observando acá simplemente es que el cuerpo surge, el cuerpo cesa. Uno puede observar esto por ahí en estadios de meditación un poco más avanzados, y donde puede sentir cómo surge y cesa la formación corporal, que lo habíamos hablado ayer. Además, monjes, cuando el monje camina, entiende, estoy caminando; cuando está de pie, entiende, estoy de pie; cuando estoy sentado, entiende, estoy sentado; cuando se recuesta, entiende, estoy recostado; o entiende cualquier otra postura que asuma el cuerpo. De esta manera, y repite el párrafo anterior, ¿sí?
Entonces lo que está diciendo es que la mayoría de ustedes saben en este momento que están sentados. ¿Sí? Cuando están acostados, saben que están acostados. Pero ¿qué quiere decir con que entiende? Está atento ¿A qué? a la formación corporal. Claro, pero, digamos, para vos es muy sencillo notar que estás sentada. Mm. Sí, pero no estoy todo el tiempo, o sea, estoy consciente, ¿no? ¿En qué sería provechoso que vos te des cuenta todo el tiempo estoy sentada, estoy sentada, estoy Como sentada? práctica, por decir. El hábito mental. Claro, ¿en qué estado está la mente cuando estoy en las cuatro posturas? Ah, Entiendes en qué estado estoy para observar. mm. Si tengo codicia en la mente, si tengo avidez, no importa si esté sentado, parado, caminando o acostado. No entiendo dónde estoy. No entiendo dónde Y estoy. claro, porque la mente está en otro lado, está divagando. Entonces, para poder observar, la mente tiene que estar en calma. Además, el monje es uno que actúa con discernimiento cuando camina hacia adelante y cuando retorna, que actúa con discernimiento cuando mira hacia adelante y cuando mira hacia otro lado, que actúa con discernimiento cuando recoge y cuando extiende sus miembros, que actúa con discernimiento cuando viste su hábito y cuando lleva su hábito exterior y el cuenco, que actúa con discernimiento cuando come, bebe, mastica y saborea, que actúa con discernimiento cuando camina, está de pie, cuando se sienta o se acuesta, a dormir, cuando se despierta, cuando habla o cuando permanece en silencio. Siempre está observando la mente en función de lo que está Exacto, ¿qué haciendo. significa que actúa con discernimiento? Que haga lo que haga, está atento. ¿Qué significa discernir? Poder diferenciar ¿Qué? La una mente mente abierta, una mente de obscuridad. Exacto. De un estado sano y de un estado malsano. Y ven que se puede hacer haciendo todo. Cuando se habla también y también cuando se permanece en silencio. O sea que a veces se puede no estar hablando y desde afuera se ve un montón de gente en silencio, pero esto está volando. Entonces no se trata del silencio o de hablar, pero sí se trata de no hablar sin estar atento al estado mental en el que estamos hablando, o callar lo que está pasando con la mente. ¿Por qué se recomienda fuertemente no hablar o hablar de cosas del Dhamma? Porque es muy fácil, es mucho más fácil perder la atención hablando que estando en silencio. Además, monjes, bueno, esto que les voy a leer es exclusivo para monjes, ¿sí? Es la meditación de la contemplación de la asquerosidad del cuerpo, ¿sí? El monje revisa este mismo cuerpo desde la planta de los pies hacia arriba y desde la punta de la coronilla hacia abajo, envuelto en la piel y lleno de diferentes clases de impurezas de esta manera, o cuando hay un deseo sensual muy fuerte, ¿sí? Que no frena. He aquí que este cuerpo hay cabellos, vellos, uñas, dientes, pierna, carne, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membrana, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida no digerida, excremento, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia y orín. Al igual que un saco de provisiones con la abertura en ambos extremos, lleno de diversas clases de granos, tales como el arroz de la colina, arroz rojo, frijoles, guisantes, mijo y arroz blanco, estuviera siendo examinado por un hombre con buena vista de esta manera. Esto es el arroz de la colina, arroz rojo, frijoles, guisantes, mijo y arroz blanco. De la misma manera, monjes, el monje revisa este mismo cuerpo, lleno de diferentes clases de impurezas de esta manera. ¿Sí? Entonces, está haciendo una observación de todo lo que hay en el cuerpo. En todo momento. Es lo que hay. Si tenías un deseo, no
sensual o sexual, O sexual. es una buena manera de cortar la El cosa. ramo. ¿Sí? ¿Por qué decís para monjas? Para monjes y monjas. Ah, pensé que era decir que era solo para No, 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 para monjes y monjas. Bien. ¿Sí? O pueden imaginarse el cuerpo de adentro para afuera. Esa es otra forma. Si lo dieran vuelta. Si estuviera a exposición los órganos. Además, el monje revisa este cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentra como consistente los elementos de esta manera. Y aquí en este cuerpo están el elemento tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. Al igual que un carnicero o su aprendiz que mata una vaca y dividiéndola en partes se sienta con ellas en el cruce de los caminos, de la misma manera el monje revisa este mismo cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre como consistente los elementos de esta manera. Y aquí en este cuerpo están el elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego y el elemento del aire. Esto es una meditación que se puede hacer. Es la meditación sobre los elementos. ¿Sí? Además, el monje compara este mismo cuerpo, digamos, la observación de los elementos lo que produce es la comprensión directa en ese sentido del proceso, el proceso sólido, el proceso líquido, el proceso calórico y el proceso gaseoso. ¿Sí? Es decir, que la combinación de esos procesos da lo que entendemos como el cuerpo. Entonces, en líneas generales, se van a encontrar con que si uno observa el proceso sólido, el elemento tierra, nos vamos a encontrar con duro blando, ¿sí? Áspero suave. Si nos encontramos con el elemento agua, nos vamos a encontrar con cohesión, o sea, con viscosidad. El ojo, por ejemplo, es muy viscoso, es más viscoso que la saliva. ¿Sí? O sea, son diferentes tipos de características. El elemento fuego es frío-calor. ¿Sí? Y el elemento aire es movimiento y soporte. ¿Sí? Digamos, esas son las formas de poder observar esto. Ahí uno cuando observa eso se deja de identificar. Exacto, lo que estás viendo en el cuerpo solo son procesos móviles. Son procesos y no es paola o lo que fuera. Es una forma de encarar una práctica con una meditación distinta que lo que trae es una observación directa de lo que está pasando, porque no es nada más que eso. Claro. Cuando hay una gran identificación con el cuerpo. ¿Sí? Cuando dice el elemento aire, la respiración. La respiración, ¿sí? Los gases, los eructos, ¿sí? El aire que hay entre las articulaciones. También en función de que se reúnen y se separan los elementos. En función en realidad de la combinación que va pasando, ¿viste? Dentro del cuerpo. También hay un proceso que tiene que ver en ese sentido con la muerte, digamos, ¿no? Van cesando estos procesos a medida que se va produciendo el proceso de la muerte. ¿Van qué? ¿Estos procesos? Cesando. Cesando. Ah, cesando. La idea es que a medida que vos haces este tipo de meditación, ¿Cuál? la del cuerpo, dejas de observar las partes para dejar de sentirlas en algún momento, No, ¿no? nunca es para eso. Ninguna meditación es para que dejes de sentir. Toda meditación es para que sientas mucho más. Solo que para poder, ¿por qué? Porque es para que lo veas por lo que es. Ah, claro. Vos no podés ver algo por lo que es si no lo sentís.
Toda meditación abre, abre. No es para anestesiar algo, negar algo, nada que ver. Si eso hace uno con la meditación, no está meditando, no está observando en tranquilidad y con discernimiento ninguno de los procesos. Pero para poder entender qué es el elemento tierra, vos tenés que llegar a ver cómo ese elemento tierra en realidad es un montón de formaciones que surgen y cesan a gran velocidad y nada más. Porque en definitiva es eso. Cada uno de los elementos tienen diferentes características. Pero es para poder llegar a poder tener una sensibilidad muy desarrollada, o sea, una observación muy desarrollada. Sí, yo hice esa pregunta porque lo comparé a partir del cuarto llama cuando dejas de sentir el cuerpo. Sí. Solo tenés una sensación como mental. Todas las sensaciones son mentales. La sensación es una formación mental que podés sentir manifestada en el cuerpo. Además, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio, muerto desde hace un día, 2, 3, hinchado, lívido y putrefacto de esta manera. Este cuerpo mío tiene la misma naturaleza y alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Las recolecciones que leemos a la mañana. ¿Sí? Estamos todos sujetos a la muerte, a la enfermedad. Entonces, podemos observar de que el primer elemento que cesa, ¿cuál es? Aire. El aire. El aire es el primer elemento que cesa. Y después, el agua. ¿Sí? Finalmente, el fuego y el elemento tierra es el último. ¿Sí? Ahora estoy en la duda. Creo que es el aire, el fuego, el agua y la tierra. El aire, el fuego, el aire y la tierra. Es el aire porque eso cesa los procesos metabólicos, a no haber respiración y la cesación. Y porque esa exhalación, viste, cuando fallece los líquidos. Sí, pero digamos, cesa primero la vitalidad, el calor, y eso después, no, primero cesa el aire. La vitalidad es el proceso calórico. Sí. Y después vienen los líquidos y finalmente lo último que se descompone es el elemento tierra. Lo que pasa es que el calor se disipa muy lentamente. No pasás a frío. No, pero digamos, todos estos procesos tienen un tiempo. Y esto tiene un correlato con la esfera de los sentidos. Y a su vez tiene un relato de que la mente, aún en ese proceso donde se van cediendo, la mente todavía sigue activa. ¿Estamos hablando una vez que uno se muere? Claro, lo que pasa es que cuando uno dice una vez que uno se muere, en general está diciendo, te morís de acuerdo a un aparatito. Pero no es así. El proceso de la muerte, el momento de la muerte es uno, pero no es el momento en que el aparatito dice te moriste. Claro. Ni en el que el médico te dice se murió, porque el médico lo que capta es no hay más pulso cardíaco, no hay más respiración, está muerto. Bueno, a partir de ahí ese proceso puede tardar varias horas, hasta que se van desconectando las puertas de los sentidos, ¿sí? La nariz, el gusto, ¿sí? El sentido táctil, la vista, el oído es el último de los sentidos que desaparece, por eso está bueno no llorar ni ponerse mal con los muertos. Y lo último que es esa es la mente. Entonces ahí es donde se produce el momento de la muerte y el renacimiento inmediato. Uy, qué miedo. De tan solo pensarlo me da miedo. Cuando llegue ese momento. Me produce miedo. De verdad. Usa ese miedo para sentarte más, para comprender que no tenés nada que temer. ¿Y por qué la mente sigue? ¿Cómo es que la mente sigue? La mente continúa porque todavía
es el último proceso que se detiene, digamos, antes de cambiar, digamos, de que los procesos esos mentales, la conciencia, se reúna con una nueva, con unos nuevos agregados. O sea, sigue habiendo mente porque sigue habiendo un poco de materialidad, a pesar de que no tenemos pulso cardíaco, La inercia, ¿no? ¿no? Mentalidad, materialidad, Sí, conciencia. sigue habiendo una relación, porque los procesos mentales todavía siguen existiendo porque hay karma, ¿sí? Ah, ok. Digamos, vos renacés porque hay karma. Sí. Cuando se agota el karma, No renaces más. exacto. No, pero me refería a la pregunta de Adri de que cómo es que después del fin del pulso cardíaco hay mentalidad. Porque todavía los procesos mentales no han terminado y los procesos físicos tampoco. Claro, yo lo relacioné con Claro. que todavía había materialidad. Todavía hay materialidad funcionando en un nivel muy sutil, Claro. que es dependiente de la mentalidad y que a su vez es dependiente del proceso de conciencia. Cuando eso cesa la vitalidad, es decir, cesa el karma de esa vida, entre comillas, enseguida ocurre el renacimiento en el plano que corresponda al estado mental precedente, ¿sí? O no precedente, el estado mental que ocurre en ese momento. ¿Cómo no precedente? En líneas generales, por eso se reconviene tanto en que la persona pueda morir tranquila. Pero el estado donde precedente donde va a ir la conciencia en la próxima vida es el momento previo ¿a qué muerte? ¿A la cardíaca? No. Hay un solo momento de muerte. El verdadero momento de la muerte es el momento mental, no el que dice el médico. Okay, El médico solamente evalúa lo que ven o en un aparato, lo que evalúa empíricamente. Signo vital. Claro, pero el proceso mental no lo está observando. Tu estado mental actual condiciona mucho tu estado mental siguiente. Sí. Lo que es raro que no hayan hecho, ya deben haber hecho electros de alguien que se está muriendo. Sí, pero no capta esto que estamos diciendo. No capta el movimiento. No, porque el aparato te puede estar marcando muerte cerebral de acuerdo a cierto rango de frecuencia. Pero puede ser que ese rango de frecuencia sea diferente y el aparato no lo lea, entonces se asume que no hay, cuando en realidad no hay leídas. Entonces, por eso es importante que en el momento de la muerte tu estado mental sea tranquilo. Lo que eso pone de alguna manera en conversación el tema de, digamos, darle a alguien un paliativo para el dolor, la morfina, cómo deja la cabeza eso. Claro. Hay un montón de cuestiones ahí a hablar. Porque a veces en una función de calmar un dolor, la mente está totalmente ida. Claro. Desde el punto de vista del budismo, la mente es la precursora de todo. Y si la mente está drogada, es difícil. Por eso es importante la práctica para reconocer la naturaleza del dolor. Y saber de que uno puede apelar a comprender esa naturaleza del dolor, que es lo que nos está diciendo acá el Buda. Comprendemos la naturaleza de la señal de dolor corporal. Cuando meditamos, ¿qué estamos haciendo? Reconociendo, cuando surge el dolor, surge el dolor. Si le presto atención, aumenta. Eso es desarrollar la atención consciente sobre el cuerpo, por ejemplo. Hay una sensación dolorosa, muy bien, la dejo ir y vuelvo al objeto de meditación. Y la mente se entrena en eso. Hay una sensación placentera, la dejo ir y vuelvo al objeto de meditación. No es gran problema, solo una sensación dolorosa, solo una sensación placentera, eso es todo. ¿Qué hacemos con esa sensación? Por eso yo te decía hoy, 2 horas
en el tercer yana, no sentiste molestia, es un montón. Para un cuerpo que por ahí tiene una señal de dolor constante y uno no se da cuenta cómo se acostumbra uno al dolor cuando lo tiene crónico. Entonces cuando no lo siente, la mente, como está acostumbrada, lo busca sin darse cuenta. ¿Está ahí? ¿Me duele ahora? Pero es muy importante eso, no volver a buscarlo. No volver a buscar el cuerpo cuando no se siente más el cuerpo, no tratar de indagarlo. Ya la mente está en un estado de más quietud, ahora hay que indagar otra cosa, no seguir indagando ahí. Ahora, entonces cuando una persona se muere, al revés de lo que solemos hacer en esta cultura nuestra, habría que acompañarlo unas horas más. Porque si escucha, huele, o sea, no ve, pero escucha. Claro, hay que acompañarlo, hay que traerle a la persona moribunda o que se le ha declarado muerte, hay que seguir hablándole de los momentos alegres, las cosas maravillosas que hizo, de cómo se sentía en esos momentos. ¿Sí? No hay que andar llorando en el sentido de que, porque el llanto de uno no tiene nada que ver con la persona. Claro. El llanto de uno es el apego que uno tiene a la persona, no el amor que le tiene a la persona. Si vos lo amás, te vas a reír, no vas a llorar. Vos sufrís porque ya no lo tenés. Eso es todo. No lo tengo, sufro. Es muy humano. Entiéndame, es muy humano, pero en realidad es así. Nunca lo tuviste. Compartiste cosas y no las vas a compartir más. Como dice ahí, todo lo que te es querido, todo lo que te es amado, vas a ser separado. Bueno, pero eso nos pasa también con vínculos que uno después no tiene más también. Claro, seguro. Solo no hace falta Por eso, morirse para eso. no, está bien, pero en ese caso, por eso te pasa con cada momento de tu vida, nunca más lo vas a volver a tener. Cada momento que vos vivís jamás se va a volver a repetir. Se murió y nunca más te vas a encontrar con ese momento. Es así. Con vos misma te pasa eso. Te estás abismando a eso. Es impermanente. ¿Qué significa? No se repite. Parecido puede ser, pero igual no. Además, monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio devorado por los cuervos, halcones, buitres, perros, chacales o por las distintas clases de gusanos de esta manera. Este cuerpo es mío, tiene la misma naturaleza, alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Además, monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio reducido a un esqueleto con algo de carne y sangre unido tan solo por los tendones, reducido a un esqueleto sin carne y manchado por sangre unido tan solo por los tendones, reducido a un esqueleto sin carne ni sangre unido tan solo por los tendones, reducido a huesos sueltos esparcidos en todas direcciones, aquí el hueso de la mano, allí el hueso del pie, aquí la espina dorsal, allí el hueso del muslo, allí la pelvis, allí el hueso de la espalda, aquí el hueso del brazo, allí el hueso del hombro, aquí el hueso del cuello, allí la mandíbula, aquí el diente, allí el cráneo. De esta manera, este cuerpo mío tiene la misma naturaleza, alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. Además, monjes, el monje compara este mismo cuerpo con el cuerpo arrojado al suelo del cementerio reducido a huesos blanqueados, de color blanco como el de una concha, reducido a huesos amontonados de más de un año, reducido a huesos rotos y desmoronados y hechos polvo. De esta manera, este cuerpo es mío, tiene la misma naturaleza, este cuerpo mío tiene la misma naturaleza, alguna vez será igual a aquel cuerpo y no está exento de este destino. ¿Sí? Entonces está viendo los 9 estadios que va descomponiéndose en polvo. ¿Sí? Ahora no en la India no los Se entierran. quema. Se Las quema. empiras. Lo que pasa es que en esa época pasaban varias cosas. Todavía pasa, porque en India a veces están los cuerpos en los cementerios arriba pudriéndose. ¿Sí? Sí. Suponete que vos vivías a 500 kilómetros
te moriste, te ponen en el lugar, le avisan a tu familia, hasta que llega el mensajero, viven en Mar del Plata, hasta que llega el mensajero a pie o a caballo, si tiene plata, tenía plata el muerto, y después para que venga la familia. ¿Cuánto? ¿10 días? ¿15 días? Imagínate con lo que se encuentra. Y lo dejan ahí. Y lo dejan ahí. Sí, Ah, lo dejan ahí. Entonces cuando llega la familia se lo quema. Entonces, Si tiene familia. si tiene familia, y si la familia puede venir, ¿no? Entonces lo que te da esto es un contacto con la muerte muy directo. Nosotros a la muerte la escondemos. ¿Quién quiere reconocer el cadáver? Y todos se van. Nadie quiere reconocer el cadáver. Yo reconocí el cadáver. A mi familia, de todos los que se han muerto. siempre hay que reconocer el cadáver. Siempre hay que tiene que haber un pariente que reconozca el ¿Qué cadáver. firme? Que firme la acta de función que ese que se murió es tu padre. En mi caso fue mi padre, mi nona, mi abuelo. Y yo fui el que reconoció el cadáver. Y es muy importante poder ver eso. Poder estar con el moribundo en sus últimas horas, poder verlo, ¿sí? Poder estar un tiempo después con el cadáver. Es importante eso, porque se encuentran con algo que es muy natural, y que no es de ninguna mucha manera. impresión a ver que Sí, pero es esto, es aprender a ver que es algo que pasa, naturalmente. Y seguir irradiándoles amor a esas personas. Porque de eso se trata, no de uno. De uno en el sentido de qué hago con eso que estoy viendo. No de irradiarles amor. Están haciendo ese proceso y está bueno irradiarlos. ¿No les parece que a ustedes no les gustaría? sí, claro, Sí, claro. me da un poco de impresión. ¿Sí? Yo lo hice naturalmente, con la proyección de vida, en mis manos. Y veía cómo se iba muriendo y que está todo bien, te amo. Eso es muy importante porque aparte a uno, Se fue eso, tranquila. exacto, uno le enseña, digamos, aprende mucho en esas situaciones. Aprende porque lo ve, lo experimenta de primera mano. Aprende que esas cosas pasan, Sí, que no depende. que no depende de uno, cuando se acaba, sí es la muerte. Entonces es muy importante darse cuenta de eso de joven. Porque si no, cuando llega ese momento, sea la edad que sea, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, uno está desesperado, porque se muere. Cuando ustedes se están entrenando en esta meditación, están entrenando eso. Nada más que eso. ¿Qué cosa estás intentando morir? No morirte, comprender de que te vas a morir, aceptar que sea lo que La sea. plenitud está ahí. Todo. ¿Entendés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás cuando te morís? ¿Cómo estás cuando vivís? Si tengo miedo de morirme, ¿estoy viviendo de verdad o estoy atrapado? Y como monjes, el monje mora contemplando las sensaciones como sensaciones. He aquí, monjes, cuando el monje siente una sensación agradable, entiende así, siente una sensación agradable. Cuando siente una sensación dolorosa, entiende así, siente una sensación dolorosa. Cuando siente una sensación que no es agradable ni dolorosa, entiende así, siente una sensación que no es agradable ni dolorosa. Cuando siente una sensación agradable mundana, entiende así, siente una sensación agradable mundana. Cuando siente una sensación agradable espiritual, entiende así, siente una sensación agradable espiritual. Bueno, ¿qué es una sensación agradable mundana? Deseo sensual. Un pedazo de pizza. Eso es. Un El pedazo deseo, de carne. el deseo sensual no es una sensación agradable, es una sensación desagradable. El deseo sensual. El deseo sensual, La sí. satisfacción del deseo sensual. Vos cuando deseas algo, ¿estás feliz? Depende, pero no. 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 Ahora, El si no deseo no piensas es que- feliz. Tener, Tenés hambre. pero no estás feliz. No. En realidad te falta algo, estás Claro. insatisfecho. Claro. Cuando obtenés el objeto de ese deseo, tenés una sensación mundana agradable. La pizza, La pizza. el chocolate. ¿Sí? El asado. Se fue. Bueno,
¿Qué es una sensación agradable espiritual? Ya. Ya. Muy bien. Cuando siente una sensación dolorosa mundana, entiende así, siente una sensación dolorosa mundana. ¿Qué es eso? La de Dolor físico. Dolor físico, sí. Cuando siente una sensación dolorosa espiritual, sabe, siente una sensación dolorosa espiritual. obstáculos. Sí. Tristeza. Un dolor físico durante la meditación. Cuando siente una sensación mundana que no es dolorosa ni agradable, entiende así, siente una sensación mundana que no es dolorosa ni agradable. ¿Qué es eso? ¿Cómo estamos ahora? Ecuanimidad. No, No, es algo que no. indiferencia. Indiferencia. ¿Sí? Cuando Referencia siente, a lo físico. en general, Ok, cuando siente una sensación espiritual, estamos hablando ahora de las sensaciones, ok. ¿sí? Cuando uno se llana no es físico, puede ser mental también, depende de quién llana estés. Entonces se refiere a las dos cosas. Cuando siente, la palabra es vedana, sensación, ¿sí? Cuando siente una sensación espiritual que no es dolorosa ni agradable, entiende así, siente una sensación espiritual que no es dolorosa ni agradable. ¿Qué es eso? Eso sí es la ecuanimidad. Eso es ecuanimidad. ¿Sí? Era nada, pensaba yo. No, es ecuanimidad, ¿sí? Ok. Entonces, cuando vos tenés la mente ecuánime, te das cuenta que la alegría está sobredimensionada, no es tan interesante. La alegría no es tan interesante como la ecuanimidad. Está bien que surja, pero cuando se va, estoy mejor, estoy más tranquilo. De esta manera, contemplando las sensaciones como sensaciones, bueno, y repite lo que dijo antes, internamente, externamente, lo que estamos acá entendiendo entonces, que tenemos las sensaciones y las sensaciones involucran tanto percepciones físicas como percepciones mentales, ¿sí? Como nombrar en una cosa o la otra. Y nos damos cuenta también de que la sensación es el presente de la vida. Aquí ahora. Exactamente, o sea, el presente de la vida se manifiesta en sensaciones. Pero cuando uno no tiene la mente entrenada y se identifica con los pensamientos, está muy lejos de sentir esas sensaciones. Correcto, en ¿verdad? general lo que uno hace es controlar lo que siente mediante una opinión, un pensamiento, que es lo que suele producir las caras largas en los primeros 2 días del retiro. Como lo que siento no me gusta, empiezo a explicarme y a buscar excusas para tratar de controlar eso que siento. Cuando no es más que una sensación de desagrado, de cansancio, de adaptación, de que la meditación no es todo lo pacífica que podría, lo que fuera, no es lo que yo quiero, en definitiva. Entonces nos damos cuenta en realidad de que la sensación es la verdad del Buda. La sensación es el Dhamma, lo que te viene a enseñar. Cuando la gente dice, tenés que estar presente, ¿en qué? ¿Qué significa estar presente? ¿Con una mente como? ¿Tranquila y que discierne? ¿O así? Ahí no estás presente, estás enojado. Si estás enojado no puedes discernir. ¿Qué significa? Ni siquiera estás en contacto con lo que sentís. Estás hiperconcentrado. Sí, estás abstraído en otra cosa. Y como monjes, el monje mora contemplando la mente como mente. He aquí, monjes, el monje entiende la mente afectada por la lujuria como afectada por la lujuria, y la mente no afectada por la lujuria como mente no afectada por la lujuria. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que significa que la persona entiende la mente afectada por, en este caso, la lujuria. Sabe que está en ese estado, ¿no? ¿En ese estado qué? Que no está tranquila, claro. En ese estado Sí. mental. Claro. Entonces, esto que es Chittanupassana, que es la contemplación de la mente, es la contemplación del estado mental que tengo. Pero cuando habla de lujuria, de Codicia. Codicia. Quiero. ¿Sí? Claro. Y no lo juzga. Está ávido. Claro. Está ávido. ¿Sí? Entonces se da cuenta que la mente está así.
hace 6 R's, abandona eso, se relaja en el proceso de las 6 R's y vuelve al objeto de meditación. Pero se tiene que reconocer que está en ese estado. Si no reconozco que estoy en ese estado, es muy difícil poder abandonar el obstáculo de turno, ¿sí? El que se presenta. Él entiende la mente afectada por el odio como mente afectada por el odio y entiende la mente no afectada por el odio como no afectada por el odio, lo opuesto, ¿sí? La aversión. Él entiende la mente afectada por la ilusión como mente afectada por la ilusión y la mente no afectada por la ilusión como mente no afectada por la ilusión. Es decir, yo soy eso, ¿sí? Es decir, estas 3 cosas son la vida. Él entiende la mente contraída como la mente contraída y la mente distraída como la mente distraída. Contraída es el concentrado. Contraída es cuando te dormís. Ah. ¿Por qué contraída? Fíjate cómo está tu mente cuando te estás por dormir, vas a sentir que se pone dura. No, me fijo. Fíjate, hace que se pone dura y te dormís. Es como que ¿Por se... qué se pone dura? ¿Eh? ¿Por qué se pone dura? No te sé decir por qué. Cuando uno se está durmiendo hay una ligera contracción y después entras en el sopor. Por eso es contraída o distraída, que es la otra parte. Distraída es ansiosa, inquieta. ¿Sí? Él entiende la mente exaltada como la mente exaltada y la mente no exaltada como la mente no exaltada. Él entiende la mente superada como la mente superada y la mente no superada como la mente no superada. Él entiende la mente recogida como la mente recogida o concentrada y la mente desconcentrada como mente desconcentrada. Él entiende la mente liberada como la mente liberada y la mente no liberada como mente no liberada. Lo que está mencionando acá es que en cualquier estado mental que estemos, si estoy en un yana, reconozco que estoy en un yana, si no estoy, reconozco que no estoy. En todas las posibilidades que hay, nos dice que hay que contemplar la mente, cómo estoy, cómo está la mente, es lo que a mí me permite discernir las sensaciones, es lo que a mí me permite discernir cómo estoy corporalmente. O sea, hay todo lo que va diciendo, ¿no? Es, o sea, observarlo, pero sin enjuiciarlo ni nada, lo observa nada más. Observamos y tenemos que colocar siempre el noble esfuerzo. Sí, sí. Siempre el noble esfuerzo. Si la mente está en estado malsano, estoy en estado malsano. No. Estoy en estado malsano, lo reconozco y me voy, porque si yo me quedo con el estado malsano ya no lo estoy observando, lo estoy alimentando. Entonces, ok, reconozco que estoy en este estado, ahora lo tengo que abandonar. Por eso se llama noble esfuerzo y no noble facilidad. Porque es un esfuerzo abandonar un estado malsano. Una vez que te atrapó, que vos ya te identificaste, te cuesta mucho dejarlo. En el sutta que vamos a leer mañana nos vamos a dar cuenta por qué. Porque uno empieza a opinar sobre ese estado, a justificarlo, a ver si es verdad, si tengo razón, si no, y eso lo vuelve cada vez peor. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales. Y aquí, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 obstáculos. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo. Cualquiera de los 5 obstáculos son objetos mentales y los contempla cuando surgen y los abandona. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 obstáculos. Y aquí, monjes, cuando hay un deseo sensual, el monje entiende así, hay un deseo sensual en mí. O cuando no hay deseo sensual, él entiende no hay deseo sensual en mí. Y también entiende cómo llega a ser el surgimiento del deseo sensual no surgido y entiende cómo llega a ser el abandono del deseo sensual surgido. Y entiende cómo llega a ser el futuro no surgimiento del deseo sensual abandonado. ¿Se acuerdan que en la charla del segundo día, el Buda, cuando hablábamos de los obstáculos, cómo surge el deseo sensual? Por los sentidos, el contacto de los sentidos. Porque surge el signo de atracción. Eso me atrae. Como me atrae,
A veces estoy con el amor benevolente o con el objeto de meditación que sea, estoy bárbaro, pero se me ocurre pensar en determinada cosa, que es lo que yo te dije hoy, no pienses en eso, no vayas a buscar eso, porque no hay razones para que surja, pero como me atrae, voy a estar un ratito ahí, voy a pensar un rato en eso, y cada vez que eso pasa, se empieza a haber inquietud. Sí, también cuando uno tiene que quedar. Claro, pero digo, esto es algo muy común en los meditadores, ¿eh? Muy común en los meditadores. Tienen una buena meditación y se les ocurre pensar en algo bonito. Claro, a mí me ha pasado eso también, porque no sé si es por eso, pero la sensación que tengo es de mucho entusiasmo de repente, entonces te dan ganas de pensar Exactamente. En lo que cosas sea. a hacer, En cosas a hacer, que te exacto. gustan, no sé. Es muy común eso. Qué loco. Muy común. O estar en una situación donde la meditación está muy difícil y pienso en algo bonito para salir de ahí. Entonces el signo de atracción hace surgir el deseo sensual. Entonces tengo que estar atento. Cuando eso pasa, háganse cierres inmediatamente porque es como el caballo y la hierba. Empieza a masticar y te corta el pasto. Va a ir atrás. ¿Sí? Si no surge, no lo vayan a buscar. Si no está surgiendo en la mente es porque no están las condiciones para que surgen. Disfruten de eso. No es el momento, es el momento de estar donde están. Además, monjes, cuando hay mala voluntad o aversión, cuando hay pereza y letargo, cuando hay preocupación y ansiedad o remordimiento, cuando hay duda, él entiende, estos 4 obstáculos están en mí, o cuando no están, entiende que no están estos 4 obstáculos. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que leímos el sábado es para recordar, para que surja, por ejemplo, la aversión. ¿Cuál era la Atracción. algo que me da aversión? ¿Qué tiene que surgir? ¿Cuál es el signo que surge? Y la misma atracción, ¿no? ¿Cómo? Perdón, rechazo. el rechazo. La repulsión. Claro. ¿Sí? A veces puede pasar que yo estoy teniendo una meditación un poco inquieta y pienso en algo que no me gusta. Lo que surge porque hay aversión. Entonces la mente asocia y te trae una imagen de cualquier cosa. ¿Sí? Cuando la duda surge es porque estoy volando. Estoy pensando si está bien, si está mal, si es correcto, si es correcto, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy allá? 6 R's. Eso es que no hay atención. ¿Sí? Cuando hay ansiedad y preocupación, en general es que estoy haciendo mucha presión. ¿Sí? Cuando hay pereza y letargo hay poco interés, poca energía. De esta manera, Mora, contemplando los objetos mentales como objetos mentales, bueno, y repítelo de internamente y externamente. En el Mahasatipatthana Sutta, que es un sutta del Digha Nikaya, de los sermones largos, se agrega acá las 4 nobles verdades, y no estoy seguro si los factores de la iluminación, no me acuerdo, como objetos mentales, es decir, el óctuple noble sendero, todo eso son objetos mentales también. ¿Sí? Además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 cúmulos del apego, de la avidez y el apego, es en realidad. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 5 cúmulos del apego. Y aquí el monje entiende esto. Esta es la forma material, este es su origen, esta es su desaparición, esta es la sensación, su origen, esta es su desaparición, esta es la percepción, su origen y esta es su desaparición. Estas son las formaciones mentales, este es su origen y esta es su desaparición. Es la conciencia, este es su origen y esta es su desaparición. ¿Sí? Entonces observa los 5 agregados de la avidez y el apego como procesos. Que fíjense
Si vamos a los otros tres fundamentos, ya habló, porque habló del cuerpo, la formación mental, habló de las sensaciones, ¿sí? Y habló del estado de la mente. ¿Sí? O sea que es una meditación esto de poder observar los 5 agregados e ir abandonándolos, ¿sí? Lo que va surgiendo. Es una meditación un poco más avanzada. Pero fíjense que lo coloca en observar los objetos mentales, o sea que los 5 agregados son un proceso para observar. Además, los objetos mentales, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de las 6 bases internas y externas de los sentidos. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de las 6 bases internas y externas de los sentidos. Y aquí, monjes, el monje entiende al ojo, entiende las formas y entiende la atadura que surge dependiendo de ambos. Además, entiende cómo llega a ser el surgimiento de la atadura no surgida, cómo llega a ser el abandono de la atadura surgida y cómo llega a ser el futuro no surgimiento de la atadura abandonada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué surge en este sentido la atadura? Porque hay un signo de atracción y porque no hay nada malo en ver. Todo el tiempo estamos viendo. El punto es cuando nos quedamos o queremos seguir viendo. ¿Sí? Un episodio de Netflix. Lo contrario, cómo llega a ser el abandono de la atadura surgida, son las 6 R's. ¿Sí? Y el futuro no surgimiento, es decir, que nunca más vuelve a surgir esa atadura, estamos hablando siempre de un arahant. ¿Sí? Además, el monje entiende el oído, entiende los sonidos, entiende la nariz, entiende los olores, entiende la lengua, entiende los sabores, entiende el cuerpo, entiende las sensaciones táctiles, entiende la mente, entiende los objetos mentales, entiende la atadura que surge dependiendo de cada una de las bases de los sentidos y su respectiva objeto. ¿Sí? Y reconoce cómo llega a ser el surgimiento de la atadura no surgida, cómo llega a ser el abandono de la atadura surgida y cómo llega a ser el futuro no surgimiento de la atadura abandonada. Además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en términos de los 7 factores del despertar. Está acá. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales como objetos mentales en los términos de los 7 factores del despertar. He aquí, monje, estando el factor del despertar de la atención consciente presente en él, el monje entiende esto. He aquí el factor del despertar de la atención consciente está presente en mí. O estando el factor del despertar de la atención consciente ausente en él, el monje entiende esto. He aquí el factor del despertar de la atención consciente está ausente en mí. Además, se entiende también cómo llega a ser el surgimiento del factor del despertar de la atención consciente surgida y cómo el factor del despertar de la atención consciente surgido llega a su pleno desarrollo. Entonces está diciendo acá que reconoce cuando hay atención, cuando no hay atención, y fíjense que el párrafo lo termina que entiende también cómo llega a ser el surgimiento del factor del despertar de la atención consciente surgida. ¿Sí? Cómo llega a surgir la atención consciente. Entonces tenemos que saber qué es atención plena o atención consciente, ¿sí? Recordar. Para estar atentos tenemos que recordar. ¿Recordar con qué cosa? Cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Ah. Cuando yo me identifico con alguno de los movimientos, fíjense que esta definición se la olvidan mucho. ¿Qué es atención consciente? Si ustedes se olvidan de eso, si ustedes tienen presente esto durante la meditación, su meditación va a ser así. Pero así, Ustedes se dan cuenta que cuando se van con una distracción es que se olvidaron de qué, de recordar que la mente se mueve y se identificaron momentáneamente con un objeto. Yo soy eso. Ya no están atentos. Pero si ustedes tienen presente que meditar es fundamentalmente recordar que se va a mover la mente, van a presentarse ante la sesión de meditación con otra actitud, totalmente diferente. Porque te sentás a recordar que la mente se mueve.
estás listo para ese movimiento, estás preparado para ese movimiento, estás abierto a ese movimiento porque sabes que va a pasar eso y sabes que te tenés que acordar que la mente se va a mover y que no hay ningún problema con eso. El problema surge cuando yo no quiero que eso pase. Entonces ahí ya no estoy atento. Ya estoy agarrado por la avidez. No me gusta, no quiero. Pero si ustedes cuando se sientan, al momento de sentarse, se acuerdan, ¿qué era atención consciente? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Y eso lo aplican. Van a ver que cambia. Cambia la calidad totalmente de la sentada. Y de la vida cotidiana también. Que la mente se va a mover frente a algo que pasó y que no me gusta. Pusiste la reposera en vez de la silla, no me gustó. La mente se movió. ¿Qué hizo? Expresó una opinión, se movió. Si me identifico, sufro. Si lo observo, no pasa nada. Además, monjes, estando el factor del despertar de la investigación, el factor del despertar de la energía, el factor del despertar de la alegría, el factor del despertar de la tranquilidad, el factor del despertar del recogimiento o concentración, el factor del despertar de la ecuanimidad presente de él, la persona entiende, ¿sí?, que han surgido los factores del despertar o que no están. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se va, no es algo que ustedes tengan que andarle encima, pero a medida que va pasando el retiro se van a dar cuenta que la mente entra cada vez más en balance. Esa sensación de balance es que los factores del despertar, los factores de la iluminación están cada vez con más energía, por eso se sienten mejor, por eso se van sintiendo más tranquilos, por eso hasta el último día, no hasta el séptimo, no hasta donde ustedes creen, hasta acá está bien, no, llegué hasta el llano, está bien, no, sigan, no saben qué hay detrás de eso, continúen. ¿Cuáles son todos los 7 factores? La atención plena, el interés, la energía, la alegría, la tranquilidad, el recogimiento de la concentración, ¿El entusiasmo puede ser? no, y la ecuanimidad. Además, monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales y los objetos mentales en términos de las 4 nobles verdades. Y como monjes, el monje mora contemplando los objetos mentales y los objetos mentales en términos de las 4 nobles verdades. Y aquí, monjes, el monje entiende tal como realmente es, este es el sufrimiento, entiende tal como realmente es, este es el origen del sufrimiento, entiende tal como realmente es, este es el cese del sufrimiento, entiende tal como realmente es, este es el sendero que conduce al cese del sufrimiento. ¿Sí? Que es lo que venimos a trabajar y a practicar acá. ¿Qué es sufrir? ¿Cuál es el origen del sufrimiento, la avidez? ¿Cuál es Nirodha? ¿Qué es Nirodha? La cesación del sufrimiento. ¿Y cuál es el camino que me lleva a la cesación del sufrimiento, que es el octuple noble sendero? ¿Sí? Recto punto de vista, que implica recordar las nobles verdades, recordar que es todo condicionado, todos los eventos del universo son condicionados, por ende son impersonales. Y esto es una cosa muy importante. Mañana vamos a leer un sutta que habla un poco de esto. Habla del origen dependiente y habla de las dos visiones, la eternalista y la aniquilacionista. ¿Qué significa que es condicionado? Que no hay ningún elemento que sea independiente. Sí de Racing, pero no independiente. Así que sea independiente, que esté escindido del resto. Lo único que no tiene condiciones es el nivel. Pero todo lo que se mueve en el samsara es condicionado, es dependiente de una condición y una causa. Todo. El segundo paso es la recta intención.
¿Sí? O sea, saber eso, saber de que todo es condicionado, nos lleva a la recta intención, que es no ser crueles, tener una intención amorosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intención, ¿qué es? Karma. La intención es karma. Entonces, si nosotros queremos una vida despreocupada, una vida tranquila, una vida alegre, una vida contenta, es muy importante la intención mental que tengamos. Esa intención mental nos va a llevar al tercero, que es la recta palabra. ¿Sí? ¿Cómo hablo? ¿Tengo que hablar? Nos va a llevar eso a la recta acción. ¿Sí? Que es ¿qué hago? ¿Qué hago en el mundo? Y eso nos lleva al recto medio de vida, que es el sexto. Y fíjense que entre el recto hablar, la recta acción y el recto medio de vida, englobamos los 5 preceptos. Y así llegamos al retiro. Y los recitamos todos los días. Y hacemos esto todos los días. Nos tratamos con cortesía, nos tratamos con amor, somos pacientes, aunque a veces por ahí el otro hace algo que no nos gusta, pero no importa, es la manera que tiene de hacer. O sea, todo eso nos sirve para darnos cuenta de que la paciencia, de que observar, de que prestar atención a cómo está la mente, es una condición fundamental para que haya armonía. Y nos quedan los 3, que son los que se aplican el recto esfuerzo en todo momento, pero en la meditación. El recto esfuerzo, que son las 6R, que es abandonar los estados mentales malsanos y con celo y energía y fervor llevar la atención a los estados mentales sanos. La atención consciente, que es lo que venimos hablando, recordar cómo se mueve la mente, y eso da como resultado samadhi, sabiduría tranquila, traducido como concentración. ¿Qué significa? Que la mente se empieza a aquietar, se queda quieta cómodamente en el objeto de meditación. No tengo que hacer fuerza porque está tranquila y está feliz. Como está tranquila sobre el objeto de meditación, no se mueve, pasa solo. ¿Por qué? Porque los 7 pasos anteriores se fueron dando de manera tal que fue la consecución de eso. Quietud mental. Hermoso cuando pasa. Entonces, cuando está esa quietud, no lo arruinen pensando en otra cosa. No busquen de vuelta la adrenalina de quédense ahí. Hicieron un gran trabajo para llegar ahí. Quédense ahí. Profundicen sobre esa comprensión. Monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 fundamentos de la atención consciente de esta manera durante 7 años podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, es decir, el arahantado, o si queda algún rastro de apego, el no retorno, es decir, el anagami, ¿sí? El tercer estadio de santidad. Aún así no fueran 7 años, monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 fundamentos de la atención de esta manera durante 6 años, 5, 4, 3, 2, 1 año, podría esperar de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o si aún quedara rastro alguno, el no retorno. Aun si no fuera 1 año, monjes, cualquiera que desarrollase estos 4 establecimientos de la atención consciente de esta manera durante 7 meses, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mes, la mitad del mes, podría esperar uno de estos 2 frutos: el conocimiento final aquí y ahora, o si aún quedara rastro del apego alguno, el no retorno. ¿Sí? Parece que, según el Buda, este método funciona. Y fue con referencia a esto que se ha dicho: monjes, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención consciente. Esto fue lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Bueno, vieron que ahora que este sutta lo hemos leído varias veces, en el contexto de este retiro entienden otra cosa.
no es lo que mismo que entendían hace unos años atrás. ¿Sí? Es muy importante este sutta, comprenderlo, porque es en sí un método para alcanzar el nirvana. Y fíjense que los 4 fundamentos el Buda sigue diciendo entiende. O sea que recalca todo el tiempo el recordar, que la atención consciente es recordar, mira, hay que entender esto, tenés que entender cómo estás, cómo está la mente para poder observar los fenómenos de manera directa. Si tu mente no está tranquila y no tiene agudeza, es muy difícil, por no decir imposible. Bueno, ¿tienen preguntas? Bueno, Veo que la matita me tenía. Receso de 15 minutos. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Eh, yo no sé muy bien en qué llano estoy con las sentadas últimamente. Uh-huh. Pero eso no es muy importante, ¿no? No, para vos no. Ok. Para mí me puede servir para ayudarte a guiarte un poco. Pero te reconvengo en algo que le dije también a Santiago. Es muy importante prestar atención qué está pasando en la meditación y cuando hagas el reporte, O sea, tengo la entrevista. cuando hagas el reporte y tengas la entrevista, es muy importante qué me comunicas vos ahí. Porque si nosotros tenemos la costumbre de señalar lo que no me sale en la meditación, fíjate que la meditación, siempre que viene la entrevista yo les pregunto cuál fue su mejor meditación, porque eso me demuestra de manera clara hacia dónde tiende la mente. Bien. Podés tener meditaciones con distracciones, podés, pero hay un momento donde la mente avanza. Entonces, cuando yo te hago la entrevista, lo que te quiero enseñar es, fíjate que estoy señalando. No te pregunto, ¿cuál es tu peor meditación? Claro, ¿dónde está lo positivo? ¿Dónde está lo desarrollable? Ah, ok. Y vos fíjate que aunque hablemos y el Buda hable que el noble esfuerzo implica abandonar los estados negativos y desarrollar los positivos, la mente tiene una gran tendencia a poner el dedo en la llaga. Claro. Y estoy mal, y me pasa esto, y estoy mal, sí, pero no es suficiente. Todo el tiempo busca estar mal. Sí. Y después nos preguntamos por qué la meditación es inquieta. Claro. Yo lo que siento, a diferencia de otros momentos o de otros retiros, es que yo antes estaba muy ávida bueno, a ver a cuál llana llego, ¿no? Sí, Y últimamente, incluso no antes del retiro, en las sentadas del día a día, ya no estoy con la mente puesta en eso. Está muy bien que te pase Simplemente eso. estoy como, bueno, a ver qué hay, qué pasa. exactamente. Y si vos haces una retrospectiva de tu práctica de este año, te vas a dar cuenta que fue mucho más satisfactorio. Durante el año. Claro, Sí, porque desapareció esa avidez de tratar de lograr algo que en sí mismo es solo un nombre. claro. Lo importante es vivirlo, no a dónde llego, sino que mientras lo que practico me hace bien. Porque te vuelvo a decir lo mismo, fíjate con qué facilidad la mente Se expande e incrementa las sensaciones negativas. También expande e incrementa las sensaciones positivas, ¿sí? Pero la verdad que yo prefiero que expandas eso, lo positivo, lo generoso, lo amoroso hacia vos, porque eso se puede seguir desarrollando hacia un lugar de ver cada vez más finamente de qué se trata, Claro. para trascender inclusive eso también y poder llegar a esta mente más ecuánime y balanceada. Entonces es muy importante esto. Está bueno que a vos no te interese saber dónde estás, porque lo que a vos te interesa es cómo estás. Claro. Porque de hecho, cómo estoy es lo importante para experimentar el nirvana. Porque cuando vos estás bien donde estás y no necesitas nada, estás generando las condiciones para lo incondicional. Ya no necesitas nada.
estás bien. Claro. No hay rastro. Y eso implica, como venimos hablando estos días, de que te amás profundamente, de que el amor está Ahí. ahí, de que estás satisfecho en ese sentido. Claro. ¿Entendés? Y eso da la condición para seguir desarrollando la mente a estados más profundos de experiencia y de comprensión. Bien. Claro. Eso lo escucho y lo comprendo. Y mientras te escuchaba hablar también pensaba en el retiro de enero que yo hice online. Y que en ese retiro que coqueteé con otros llanos, ¿no? O había habido Tuviste una experiencia, fue una experiencia otra experiencia. fue una experiencia, digamos, fue una experiencia fuerte porque fue la primera vez que vos la vivenciaste, Ajá. pero te agarraste de eso creyendo que eso, y no te das cuenta que cualquier experiencia de llana es condicionada y va a desaparecer cuando las condiciones no Claro. estén más. Vos querés estar en ese llano, tenés que cultivarlo. Claro. Que por eso en el retiro de abril yo les di, antes de la charla de llanas, les llamé la atención y les dije, Claro. si Sí, ustedes sí, sí. quieren que los llanas estén a voluntad, tienen que hacer determinado entrenamiento. Para eso es necesario meditar considerablemente. Y es un entrenamiento bastante exigente, en el sentido de que la mente tiene que estar lista. Si la mente no está lista es muy frustrante. Claro. Hay momento para trabajar eso. ¿Sí? Entonces, me siento bien, bien por vos. Sí. Me siento más tranquilo, la meditación va prolongando su estadía y su bienestar está fuera de la meditación, bien por vos. Te estás educando, te estás enseñando que eso me hace bien. Y que estar Sí, buscándole el pelo al buscando huevo, digamos, que se le dice, la quinta pata al gato, no sirve para nada y te hace mal. Y que de ahí surge un montón de sufrimiento, seguro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Los 4 fundamentos de la atención entonces son... porque no me acuerdo los nombres. La atención Sí, al cuerpo, sí, la atención a las sensaciones, sí. la atención a la mente y la atención a los objetos mentales. Ok. Cuerpo, a la sensación, a la mente y a los objetos mentales. A la mente, que es cómo se mueve solamente. La mente es el estado mental que tenés. Ah, claro, claro. Y tengo una pregunta que es medio personal, pero hoy me pasó que en la tarde, en la meditación de la tarde, que me hacía como bien sentir, no sé por qué se me ocurrió eso, pero como respiré, me relajé antes de empezar a meditar, ¿no? Hice un par de respiraciones y empecé. Y en un momento, no sé por qué se me ligó el objeto de meditación con la respiración. Entonces yo sentía que me hacía bien sentir que respiraba amor benevolente y como que... No, se te va a hacer un matete en algún momento. Se te va a hacer una dicotomía y te va a frenar el desarrollo en algún momento, porque cuando la respiración se haga muy suave y la dejas de sentir, porque por ahí el estado mental es más refinado, vas a querer volver a buscarla y eso te va a traer de vuelta para abajo. No se mezclan los objetos de meditación, ¿viste? Se me hizo como muy presente hoy la respiración. No Sí, sé, está bien, no importa, pero la no, dejo como un obstáculo, digamos, no es lo que estás observando. Mm. No, déjala ir, ¿sí? Porque cuando eso empieza a ver es de vuelta. Ah, me hizo bien, lo hago de vuelta. No, por eso te pregunto. Sí, claro. sí, sí. Y después lo que sucede es que hay mucho, estoy atosigada, la mente está inquieta y es mucho. ¿Sí? Con un objeto alcanza. Puede venirte momentáneamente la imagen de que inspirás amor benevolente y exhalás, pero es poesía, déjala correr. ¿Sí? Seguí con el amor benevolente. ¿Alguna otra pregunta?
eso, ¿no? Que a veces, sí, a veces son dos preguntas, pero no puedo. Bueno, a veces la distracción, a veces no me doy cuenta y estoy un rato hasta que me acuerdo, Sí. hasta que me doy cuenta, digo, Ujú. estoy pensando, otra vez estoy distraído. Pero a mí me quedó de la charla eh, que buscar una imagen para evocar, por ejemplo, el sentimiento de amor y benevolencia, por ejemplo, no tiene que ser buscar un objeto mental que sea sensualmente satisfactorio. No se me tiene que mezclar. ¿Por qué estás haciendo eso vos? ¿Necesitas una imagen para evocar el amor benevolente? ¿O ya te sale solo? Sale solo. ¿Y entonces por qué buscar la imagen? La Ok. imagen solo se busca cuando es necesario. Acordate lo que te dije en la entrevista. No andes buscando, ojo a dónde escarbás. Claro. Quédate con lo que está. Sí, sí. Ok. No Sí, sé, porque muy justo importante salió una eso, charla. muy importante, especialmente ustedes dos. Presten mucha atención a lo que les digo porque el consejo va para los dos. Están arriba del barco, no pueden bajarse del barco, pueden irse del barco cuando quieran, tienen libertad total. Pero estás acá, no estás acá, no estés acá. Sé valiente y andate. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Cortar amarras, cortar amarras. Corto las amarras. No quiero estar, levanto y me voy. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran. Y háganse responsables. Pero háganse los responsables también de estar acá. Reconozcan la decisión que tomaron. Reconozcan lo que les está pasando en el retiro, que están sintiéndose cada vez mejor. Que las meditaciones se están haciendo más largas, que están cada vez más tranquilos. Y dejen de pelear. Gran parte de lo que en sí mismo de los obstáculos es ya no por un obstáculo que les pasó antes, ahora empiezan a sentirse bien y empiezan a buscar de vuelta salir de ahí. Y esto es lo que yo les quiero reconvenir ahora. Presten atención. Porque este retiro, debido a que es tu tercer retiro en el año, tu segundo retiro en el año, no es igual que el primero. No. Entonces sus mentes están mucho más tranquilas al cuarto día de lo que estaban en el retiro pasado. Por favor, dense cuenta que esa forma de proceder mentalmente, de buscar, ahora que estoy bien voy a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estás acá, no te pongas nervioso, no hagas eso. Si no surge, no hagas eso, porque es esto, yo les doy este consejo, esta recomendación, porque veo que no les pasa en la mente. ¿Cómo que no les No les pasa, ustedes lo buscan, Claro, claro. no les está pasando. La mente no está yendo No a ese está lugar. yendo a esos lugares, están bien, pero ustedes tienen el hábito, lo que quiero es que vean ese hábito mental, esa tendencia emocional habitual. Fíjense, están bien y andan buscando con ese bienestar tratar de pensar cómo solucionar su vida. Están acá. No anden mirando para afuera. Quédense acá. ¿Por qué? Pónganse enteros acá, disfruten de estar acá, no traten de estar en otro lado, no tratan de resolver problemas familiares, de pareja, acá. Cuando vuelvan, se encontrarán con lo que se tengan que encontrar y ahí verán lo que hacen. Entonces, fíjense que este hábito de la mente es lo que quiero que observen. Cómo la mente se quiere ir. Y cuando están ustedes en el trabajo, ¿qué empiezan a hacer? Ah, cómo me gustaría estar en el retiro. Y cuando esté en el retiro voy a meditar un montón. Bueno, ahora están. Ahora se dieron un espacio que es totalmente voluntario, por decisión de ustedes, bien por ustedes. Me alegro que lo hayan hecho. Pero ahora observen. No anden coqueteando no se coquetea con eso, porque es llamar al desastre. Y les va a frenar, que es lo que les pasó en los anteriores retiros que tomaron, donde eso los asedia a ustedes. Pero ahora no.
no está pasando eso, su mente está tranquila, déjenla en paz, tómense unas vacaciones. ¿Qué tienen que resolver? ¿Por qué no pueden estar tranquilos, inclusive meditando más tiempo del que lo que hacen? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Que se van a cansar? Pueden dormir en cualquier momento del día. No hace falta que duerman, pueden dormir a la media mañana, media tarde, cuando ustedes quieran. La charla no se la pueden saltear. Y la entrevista es necesario que la tengamos en algún momento. Pero ahora está volviendo, cerrándose de a poquito todo. Depende de ustedes. Totalmente de ustedes. No se la quiten la chance. Y presten atención en esas jugarretas de la mente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas gracias. Gracias.